Bueno, entonces ya estamos grabando y vamos a comenzar. Ok. Bueno, muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Cualquier duda, inquietud y consulta, ya saben, me pueden parar en cualquier momento y con muchísimo gusto lo vemos. Como les dije, la clase de hoy es bastante sencilla. Es sobre la reproducción celular, ¿verdad? El capítulo 9 y el capítulo 10, que sería meiosis, que es un tipo especializado de reproducción celular. Entonces, comenzando con la división celular, ¿verdad? Este señor que tenemos aquí, vamos a buscar este señor, oh, perdón, la pluma. Este señor, Rudolf Virchow, él fue el que en 1855 cerró, como quien dice, la teoría celular, ¿verdad? Entonces, él dijo que todas las células provienen de células preexistentes y eso ayudó o contribuyó a que se dejara de creer en la generación espontánea, ¿verdad? Entonces, para que recuerden, ¿verdad? La teoría celular decía que todos los organismos o el organismo viviente más pequeño es del tamaño de una célula, ¿verdad? Y que en caso de que sea multicelular, este estaría compuesto por células. Y la otra es que la unidad viviente más pequeña es la célula también, ¿verdad? Y en los multicelulares es una subunidad. Ok, entonces, básicamente todas las células provienen de células preexistentes. Y la división celular, ¿verdad? Como la que estamos viendo aquí, es cuando una célula madre da origen a dos células hijas, ¿verdad? Ahora vean que cada una de esas células hijas va a recibir la misma información genética que la célula madre, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que tiene que hacer la célula madre antes de dividirse? ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer una célula madre antes de dividirse para que cada célula tenga la misma cantidad de material genético? La mitosis. Eso sería después, ¿verdad? Antes, la célula tiene que duplicar su material genético. Porque vean, si yo tengo, por ejemplo, esta cantidad de material genético original, pero me tengo que dividir y darle dos cantidades iguales a mis células hijas de material genético, lo que yo tengo que hacer es duplicar ese material genético, ¿verdad? Porque si yo tengo solo una célula madre y esta se divide sin duplicar su material genético previamente, entonces a cada célula hija le tocaría solo la mitad, ¿verdad? Entonces por eso, antes de que una célula entre en mitosis, ¿verdad? Tiene que duplicar su material genético para que así cada célula tenga la misma cantidad de, de material genético que su célula madre, ¿verdad? Ahora bien, esa información genética, o más bien esa información hereditaria quiere decir que se pasa a los hijos, ¿verdad? En este caso serían las células hijas, está contenida en el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Ok? Ahora bien, este ADN, si ustedes lo ven, o más bien, imagínense que el ADN está en las células, ¿verdad? En el núcleo de la célula. Ahora, ese ADN no está ahí desparramado, está formando cromosomas. Bueno, está desparramado porque no está concentrado, ¿verdad? Tiene que condensarse para formar cromosomas a la hora de dividirse. Pero tenemos que el ADN que está en el núcleo, ¿verdad? Digamos, esa es una célula y ahí tenemos el núcleo. El ADN va a estar aquí, pero va a estar desperdigado, o sea, va a estar todo estirado. Ese ADN que conforma esos cromosomas
va a estar compuesto de nucleótidos, ¿ok? Y los cromosomas están a su vez formados por genes. Entonces, si pudiéramos tener un cromosoma aquí, ¿verdad? Imagínense que eso es un cromosoma larguísimo. Este cromosoma va a estar partido por genes, ¿ok? Y cada uno de esos genes va a estar formado por bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿verdad? Que tienen bases nitrogenadas. Entonces estaría formado por nucleótidos. Entonces cada uno de esos puntitos que estoy haciendo ahí son nucleótidos, ¿verdad? Entonces, en resumen, el ADN forma los cromosomas, los cuales están formados a su vez por la unión de muchísimos genes. Y estos genes a su vez están formados por nucleótidos, ¿ok? Entonces, un nucleótido es esto que estamos viendo acá. Un nucleótido tiene un grupo fosfato, ¿verdad? En amarillo, tiene una base nitrogenada y tiene un azúcar, ¿verdad? Ok, esa base nitrogenada puede ser adenina, citosina, guanina, timina, ¿verdad? Ahora bien, los genes son la unidad de la herencia, ¿verdad? Son considerados así. Y son segmentos de ADN, como ya lo acabo de mencionar. Ahora, todo gen sirve para elaborar proteínas, o sea, la información que viene contenida en un gen es la información para generar una sola proteína. ¿Ok? Esa proteína puede ser estructural, de transporte, una enzima, ¿verdad? Entonces, al final, las enzimas ayudan a acelerar reacciones de degradación o de síntesis, ¿verdad? Entonces, todos los genes codifican para una proteína. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque después vendría el ARN, ¿verdad? Copia esa información del gen, sale del núcleo, ese ARN mensajero, lleva esa información y la lleva a los ribosomas donde se genera esa proteína. ¿Ok? Ahora, las funciones de la división celular son tres principalmente. La primera sería crecimiento. ¿Verdad? Ya ustedes vieron que los árboles, por ejemplo, crecen en las puntas a través de los meristemos, ¿verdad? Sea en la punta de la raíz o en la punta de las ramas. También en grosor, que es crecimiento secundario. Entonces, en esos sitios donde están los meristemos, van a haber células madre. Y esas células madre van a generar o van a haber zonas de multiplicación o de división celular en donde generan una célula madre, ¿verdad? Cuando la célula se divide en dos, una se queda como célula madre y otra queda como cualquier otro tejido que pueda formar, ¿verdad? Que puede ser de, no sé, de corteza, de xilema, de floema, ¿verdad? Entonces, les digo eso para que sepan que siempre que una célula madre se divide, lo más probable es que deje otra célula madre entre sus hijas para que se mantenga eso, ¿verdad? Porque si las células madres, las dos se diferencian, pues ya no habría más células madre. Entonces sirve de crecimiento. También sirve, la división celular sirve para el desarrollo, ¿verdad? Si ustedes ven, ahí tenemos aquí apenas un embrión en formación, en donde se dio la unión de un espermatozoide, un óvulo, y forma una sola célula, ¿verdad? Que sería ya el embrión. Ese va haciendo divisiones mitóticas hasta que forma un organismo entero, ¿verdad? Igual con células madre que están interviniendo. Y después también tenemos la reparación. Por ejemplo, si ustedes se cortan, em, el tejido cicatriza gracias a la mitosis de células de piel que están alrededor, por ejemplo. Y se reconstruyen vasos sanguíneos, etc. Entonces tiene esas tres funciones principales. Ahora bien, el primer tipo de división celular sería la división mitótica, ¿ok? Que es donde la célula es genéticamente idéntica, o la célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre, ¿verdad? Como por ejemplo una bacteria puede reproducirse de esa manera. Entonces,
aquí estamos viendo un ciclo celular, ¿verdad? Es como, imagínense que es el ciclo de vida de una bacteria. Entonces, vamos a tener que aquí es donde la bacteria recién se acaba de dividir. Entonces, por ejemplo, tenemos dos bacterias hijas. Pero esas bacterias van a crecer, ¿verdad? Van a crecer en tamaño. Ahora van a ver por qué. Entonces, van a crecer en tamaño y pueden vivir toda su vida en esta fase, ¿verdad? Pero si en algún momento se dividen, entonces lo que hacen es duplicar su material genético, ¿verdad? Y una vez que lo tienen duplicado, entran en esta segunda fase. Entonces, ¿qué se denomina fisión binaria? Mejor tomémoslo como fisión procarionte. Fisión procarionte. Entonces, una vez que pasa esa fisión procarionte, se forman, ahora sí, de una célula madre, se forman las dos células hijas. ¿Ok? Pero la mitad va a tener, ok, la misma cantidad de ADN, pero va a tener la mitad del citoplasma de la célula madre. Entonces, esta célula madre, ¿verdad? Es así de grande y le pasa la misma cantidad de material genético a sus hijos, a sus células hijas. Pero el citoplasma, ¿verdad? Es de la mitad del tamaño de la célula madre. Entonces, por eso aquí hablamos de crecimiento celular, ¿verdad? Entonces, la célula lo que hace es recuperar su tamaño de citoplasma, ¿ok? Y replicación celular, porque como les dije, antes de entrar en una división celular, lo que hace es duplicar su material genético. Ahora, a este ciclo se le denomina ciclo celular, ¿verdad? En donde una célula crece, recién se acaba de dividir, se divide y se diferencia. Ahora vamos a ver cómo se divide una bacteria, por ejemplo, una célula procarionte. Entonces, primero tenemos que los procariontes no tienen una membrana una membrana nuclear en donde está metido el núcleo, ¿verdad? Sino que su cromosoma se encuentra en el citoplasma. Ese cromosoma es circular, como lo están viendo acá, ¿verdad? Circular, y usualmente se suele unir a la membrana plasmática que está ahí en amarillo. Entonces, una vez que su material genético o su ADN es duplicado, entonces ya va a tener dos copias, ¿verdad? Igual quedan pegadas a la membrana, muy cercano uno de la otra. O sea, un cromosoma queda pegado a la membrana muy cerca del otro. Ahora, lo que va a suceder aquí es que se va a empezar a formar membrana, como está señalado acá. Se empieza a formar membrana entre esos sitios de unión de los cromosomas circulares. Entonces se empieza a formar la membrana interna hasta que, o la membrana plasmática más bien, hasta que se separan las dos células. Pero bien, recuerden que cada una de esas células va a tener la mitad del citoplasma que la célula madre. Pero obviamente después crecen un poco y recuperan el tamaño del citoplasma. Pero el material genético es la misma cantidad. Ok, vamos a ver la reproducción asexual. En la reproducción asexual, bueno, tenemos, por ejemplo, como esta bacteria que estamos viendo aquí, o este paramecio, ¿verdad? Donde se está dividiendo y va a formar dos paramecios separados, ¿verdad? Dos paramecios hijos. Esto sería el caso de un eucarionte y ese sería el caso de un procarionte. Ahora, ¿por qué les había tachado yo ahí fisión binaria? Porque fisión binaria incluye a ambos, ¿verdad? Incluye procariontes y eucariontes. Pero fisión procarionte incluye únicamente las bacterias y arqueas, ¿verdad? Que serían los procariontes. Ahora, ¿conocen ustedes algún tipo de reproducción asexual? ¿Qué otro tipo de reproducción asexual conocen ustedes? Pueden ser en animales multicelulares o en plantas. Tal vez lo de los hongos. Vamos a ver. Bueno, sí, ajá.
Por ejemplo, la levadura, ¿verdad? También ella se divide por gemación, muy bien, o en hongos en general, aunque también los hongos tienen ambos, ¿verdad? Tienen reproducción asexual y reproducción sexual. Por ejemplo, el hongo, cuando, si ustedes escarban en un bosque como a 20 centímetros de profundidad en la hojarasca, van a ver que hay como una maraña blanca que parece como tela de araña o como raicillas blancas. Eso es un micelio. Eso es un hongo que lo que hace es crecer, ¿verdad? Bajo esa hojarasca y puede incluso formar relaciones simbióticas con las raíces de los árboles. De hecho, el 80% de los árboles tiene esa relación simbiótica con los hongos, ¿verdad? Porque ambos se ven beneficiados, después lo veremos por qué. Entonces, las setas, lo que uno se come, ¿verdad? Cuando uno pide una pizza o así, eso es el mecanismo de reproducción asexual, ¿verdad? Entonces, ahí estamos comiendo las productores donde se producen las esporas del hongo. Entonces, esas son las estructuras de reproducción asexual, pero la reproducción sexual ocurre en ese micelio que les decía bajo la hojarasca, en donde cuando una hifa Profe, choca con otra, intercambian material genético, ¿sí? ¿en cuál diapositiva está usted? En la que aparece la planta, un embrión y un dedo. No, en una que sale una bacteria, ¿por qué usted está en esa? Sí, profe, no me ha pasado desde ahí, no sé si soy solo yo. A todos les pasa, muchachos. A mí no, a mí sí me está pasando bien. Ah, ok, tal vez refrescarlo, ¿verdad? Sí, profe, voy a salirme entonces y voy a volver a ingresar. Gracias. Ok, ok. Ah, bueno, y ese sería un ejemplo, ¿verdad? Lo de los hongos. ¿Algún ejemplo que conozcan ustedes en plantas o en animales de reproducción asexual? Profe, también las estrellas de mar, me parece. Exactamente, ¿verdad? Ellas se reproducen por fragmentación, ¿verdad? Si ustedes agarran una estrella de mar y la quiebran, entonces, ¿verdad? Y si las condiciones adecuadas se dan y existe el alimento y todo para que ella sobreviva, puede generar otra estrella de mar, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué les parece el zacate? ¿Verdad? El zacate, el banano, eh, no sé, el jengibre, ¿verdad? Esas plantas que generan hijos, ¿verdad? O las orquídeas, por ejemplo, que uno le llama hijos. Eso de reproducción asexual o la fresa, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, esos vienen a ser como clones, ¿ok? En realidad son clones del organismo madre, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde creen ustedes? Yo sé que vamos a ver qué sigue. ¿En dónde creen ustedes que es o qué tipo o qué ventajas tiene la reproducción sexual, la reproducción asexual sobre la sexual? O sea, esos organismos que generan clones, ¿qué ventajas tienen sobre los organismos que se reproducen sexualmente? Que no necesitan como a alguien más, por así decirlo. Exacto, ¿verdad? Simplemente, si las condiciones del ambiente son las adecuadas, simplemente se puede reproducir y ya, ¿verdad? No ocupa andar buscando pareja, no ocupa competir contra otros para obtener pareja, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja en ese caso. Pero cuando el ambiente es no cambiante, cuando el ambiente es calmado, por decirlo así, o ¿cómo lo podría decir mejor? Porque cuando el ambiente es estable es la palabra. Cuando el ambiente es estable, se favorecen las especies que tienen reproducción asexual, ¿verdad? Porque después vamos a ver que si el ambiente es inestable, ¿verdad? Y las condiciones fluctúan y todo, más bien, o hay parásitos, o si la condición es inestable, es mejor la reproducción sexual, porque la reproducción sexual, lo vamos a ver en el próximo capítulo, trae variabilidad genética, ¿verdad? Siempre va a haber algún organismo que es más resistente que otro, o va a haber un organismo que resiste mejor el frío, o un organismo que resiste mejor la enfermedad que otros. En cambio, en la reproducción asexual, todos son clones. Entonces, si uno se ve afectado, se ven afectados todos por igual. En cambio, vean ustedes
esta enfermedad de coronavirus o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Que afecta más a unas personas que a otras, ¿verdad? Y eso es simplemente por la variabilidad genética, ¿verdad? Incluso puede haber personas que son totalmente inmunes y no lo saben, y lo más seguro es que lo hayan, ¿verdad? Porque así se comportan bueno, es que sigue como una curva de Gauss, pero todo se comporta de esa manera. Ok, y también una ventaja de la reproducción asexual es que puede pasar todos sus genes a la próxima generación. En cambio, en la reproducción sexual, nosotros solo podemos pasar a la siguiente generación la mitad de nuestros genes, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. También, vamos a ver qué más. Bueno, el generar espermatozoides y óvulos es un gran gasto energético, ¿verdad? En especial como, por ejemplo, en los organismos como los corales, que liberan los espermatozoides al agua y tienen que liberar millones de millones para que alguno de esos llegue al óvulo, ¿verdad? Y se forme el embrión ahí. Entonces también tienen que estar liberando muchísimos al ambiente. Y eso es un gran gasto energético que no lo tienen las especies asexuales. Ok. Ok. Bueno, sigamos. Después tenemos el segundo tipo de división celular especializado, es la meiosis. Meiosis significa reducir. Entonces, en la meiosis, las células hijas tienen la mitad de la información genética de la célula madre. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una célula madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tiene el material genético acá en el centro? Entonces, esa célula madre que me va a producir esos gametos, tiene que duplicar su material genético, ¿verdad? Antes de entrar en meiosis. Una vez que entra en meiosis, se van a formar cuatro gametos, ¿verdad? Y cada uno de esos gametos, bueno, esos eran espermatozoides. Pero entonces, cada uno de esos gametos que se forman va a llevar la mitad del material genético, ¿verdad? Que tenía la célula madre. Ok, y únicamente se va a producir la meiosis en las células del sistema reproductivo que producen óvulos o que producen espermatozoides. En todo el resto de nuestras células, ¿verdad? Que no son esas, se producen nada más mitosis. ¿Ok? Entonces, la meiosis solo sirve para generar gametos en las células del sistema reproductivo que generan dichos gametos, como los espermatocitos y ovocitos, ¿verdad? Ahora bien, pero lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Ok, entonces vean, con respecto a la organización del ADN en los cromosomas eucariontes, tenemos que la célula, antes de dividirse, ¿verdad? Todo el material genético está disperso en el núcleo. Pero una vez que la célula se va a dividir, lo que hace es compactar esos cromosomas, ¿verdad? Compacta ese material genético y forma los cromosomas. Entonces, pasa de llamarse cromatina, esto sería la cromatina, ¿verdad? La cromatina es el material genético que está dentro del núcleo cuando no se va a dividir, o sea, cuando no está compactado, ¿verdad? Los cromosomas ahí están extendidos y se llama cromatina. Eso es, cromos viene de color y cromatina es que antes, cuando los investigadores veían, los primeros investigadores, ¿verdad? Que vieron células, veían una mancha morada. Entonces por eso le pusieron cromatina, ¿verdad? Como una mancha coloreada. Pero después se fueron dando cuenta que cuando la célula se dividía, se condensaban y obviamente se quedaban teñidos, entonces se pasaron a llamar cromosomas, ¿verdad? Que es cuando cromo es color y soma es cuerpo, entonces son cuerpos coloreados. Entonces, cuando una célula no está en división, se llama cromatina, y cuando una célula va a empezar la división celular, se llama cromosoma. Pero en este caso,
en este caso que están viendo aquí, ya esos cromosomas están duplicados, ¿verdad? Porque este era mi cromosoma original, este de aquí. Ese sería el cromosoma paterno y este sería el cromosoma materno, ¿verdad? Lo que pasa es que, como sabemos que va a entrar en división celular, ¿verdad? Tenía que duplicar ese material genético. Entonces, simplemente esto es una copia de ese cromosoma y esa sería una copia de este cromosoma materno-paterno, como lo quieran ver, que después a cada célula hija le va a tocar uno de estos y uno de estos, y a la otra célula hija le va a tocar uno de estos y uno de estos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, cada célula hija va a tener un juego igual al que tenía la célula madre. Entonces, cuando ustedes vean, en resumen, un cromosoma con esa forma de X, es un cromosoma que está duplicado. Ahora, si una célula hija, ¿verdad? Se le pudieran condensar los cromosomas y no se va a dividir, ustedes verían solamente un palito, ¿verdad? Pero si se divide, ella lo duplica el cromosoma y van a ver una X, ¿ok? Eso que les quede claro porque sirve para comprender mejor lo que viene. Ahora sí, el ciclo celular eucarionte es un poco más complejo que el ciclo celular procarionte que ya vimos. Entonces, vean, imagínense aquí tenemos la célula madre, ¿verdad? Esta de aquí. Esa célula ya tiene su material genético duplicado y ahora vamos al final de esa fase. Entonces, vamos a irnos aquí, donde le estoy haciendo el puntito. Ahí tenemos dos células hijas que se están dividiendo. Esas células hijas, también les recuerdo, que van a tener la mitad del citoplasma que tenía la célula madre, pero tienen la misma cantidad de material genético. Entonces, una vez que acaban de dividirse, ¿verdad? Una vez que se acaban de dividir, esas células van a entrar en la fase G1. La fase G1 viene del inglés grow, o sea, de crecer, ¿verdad? Entonces, justamente es eso. Se da un crecimiento y una diferenciación, ¿verdad? En ese caso, cada una de esas células hijas, como tiene la mitad del citoplasma, va a crecer y se va a diferenciar, ¿verdad? Porque imagínense que es una, no sé, una célula de madre y se acaba de dividir en dos. Una se va a conservar como madre y la otra se va a conservar como célula de la piel. Entonces, esa célula tiene que desarrollarse y desarrollarse como una célula de piel. Entonces, ahí es donde se va a diferenciar, ¿verdad? O puede desarrollarse como una neurona, por ejemplo, o como una célula del hígado. Entonces empieza a diferenciarse y al final termina produciendo bilis y todo, ¿verdad? Ahora, esa fase, esa célula puede durar toda su vida en G1 y nunca dividirse, como en el caso de la célula y del cerebro, ¿verdad? El músculo cardíaco y del cerebro que no se dividen nunca más. Entonces esas células duran toda su vida en G1. Ahora bien, si las células en este paso, uy, ¿qué es esto? En este paso reciben la señal de que tienen que dividirse, entonces lo que va a hacer esa célula es entrar en la fase S. S viene de síntesis, ¿verdad? Entonces quiere decir que ella sintetiza o más bien duplica su ADN, ¿verdad? Duplica todo su juego de cromosomas. ¿Ok? Entonces, una vez que duplica todo su juego Profe, de cromosomas, ¿sí? en la G1 aumenta su tamaño y en la S duplica el ADN, así es la diferencia. Correcto, Ah, ok, correcto. Y en la ok, fase ok. G1, en la fase G1 también se diferencia. Diferencia quiere decir en que la célula dice, ah, mira, soy célula del hígado. Entonces tengo que empezar a producir, no sé, producir bilis. O dice, ah, soy un glóbulo blanco. Entonces tengo que empezar a producir anticuerpos. ¿Ok? Entonces básicamente eso sería.
O soy una neurona y tengo que empezar a producir estímulos eléctricos, ¿verdad? Entonces, en la G1 también, aparte de crecer y recuperar el tamaño original de la célula madre, se diferencia. En la S duplica su material genético, ¿verdad? Lo sintetiza. Ya ustedes vieron cómo se duplicaba el material genético, ¿verdad? Anteriormente. Y después entraría en la fase G2. En esta fase G2, la célula se prepara, ¿verdad? Crece un poquito más y se prepara para la división celular que viene. Y todo el conjunto de estas tres fases se llama interfase. ¿Verdad? Lo tenemos aquí. Luego de que ya está lista para la división, entra en la mitosis. Ahora sí, vienen las 4 fases, ¿verdad? Profase, metafase, anafase y telofase de la mitosis. La citocinesis no es un paso como tal, ¿verdad? Es simplemente la división del citoplasma. Ok, entonces, básicamente eso sería. Entonces, bueno, ya vimos que los genes son segmentos del ADN de un cromosoma. Es decir, un cromosoma está formado por muchos segmentos y cada uno de esos segmentos es un gen. Cada gen está formado por nucleótidos, ¿verdad? Que ya vimos cómo está formado cada uno y codifica para una proteína, ¿verdad? Ustedes ya vieron cómo ocurría la transcripción y la traducción, ¿verdad? Que es cuando el ARN mensajero llega, copia la información, sale del núcleo, se la lleva al ribosoma y ahí el ribosoma, que está formado de ARN transferencia y el ARN ribosomal y el ARN transferencia le trae los aminoácidos y forma cadenas de aminoácidos que al final de cuentas constituye una proteína, que esa proteína puede ser de muchísimos tipos de función o también pueden formarse enzimas, ¿verdad? Que las enzimas aceleran una reacción, sea exergónica o endergónica. Ok, entonces vamos a ver que el locus es el lugar específico que ocupa un gen en un cromosoma. Por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? 23 pares de cromosomas. Entonces tenemos un cromosoma acá y un cromosoma acá. 23 pares, uno paterno y uno materno, o sea, uno de sus papás y uno de sus mamás. Entonces, esos pares de cromosomas homólogos se denominan homólogos, ¿verdad? Porque se denominan homólogos, ahora lo vamos a ver, me estoy adelantando, porque portan información similar, pero no igual. Por ejemplo, imagínense que en este gen, en el cromosoma, no sé, número 21, o en el par 21 paterno, tenemos el cromosoma 21 materno, en ese cromosoma tenemos aquí un gen. Ese gen es el portador del color de los ojos, ¿verdad? Entonces, mi padre, digamos que tenía ojos negros y mi madre tiene ojos verdes. Entonces yo salí con ojos negros porque el negro es dominante sobre el verde, ¿verdad? Entonces, pero siempre la información sobre el color de los ojos se va a encontrar en el cromosoma 21 justo en esa sección, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un locus, ¿ok? En este caso, si yo tengo un alelo para ojos verdes y un alelo para ojos negros, entonces quiere decir que esos cromosomas homólogos son heterocigotos, ¿verdad? O ese gen es heterocigoto, o más bien, yo soy heterocigoto para ese gen, ¿ok? Ok, entonces lo que quiero es que sepan que los genes los genes no andan regados por cualquier lado en cualquier cromosoma, sino que tienen una posición específica. Ok, entonces en el cromosoma 21 de cualquier humano va en una punta por ahí, va a ver el color de los ojos, sin importar si los tiene verdes, azules, amarillos, ok. Ok, eso por ese lado. Entonces eso se llama locus y el plural es loci. Ahora el telómero
Los telómeros son estas partes del final de un cromosoma. Telo significa final y mero significa cuerpo o parte, ¿verdad? Entonces sería la parte final del cromosoma. Esa parte usualmente son cadenas largas de nucleótidos que no codifican, o sea, no es un gen lo que hay ahí, no hay genes, simplemente son segmentos no codificantes para ninguna proteína, pero le dan estabilidad al cromosoma. ¿Ok? Vamos a ver después el centrómero, este de aquí, es el que me va a unir a mí las cromátidas hermanas a la hora de la división celular. Lo vamos a ver luego, ¿verdad? Porque este cromosoma, si ustedes recuerdan bien, este cromosoma no está duplicado. ¿Ok? Pero si yo les dijera ese cromosoma va a entrar en división celular, la célula haría una copia extra aquí. ¿Ok? Ok, y también ese centrómero me va a ayudar le va a ayudar a los cromosomas a separarse a la hora de la división celular. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un cromosoma duplicado, ¿verdad? Que también se le dice replicado. Entonces, una vez que ese cromosoma se duplica, ya se va a llamar entonces, o cada uno de sus bracitos, que son copias, ¿verdad? Se va a llamar cromátidas hermanas. ¿Ok? Entonces, una vez cuando usted ve un cromosoma con forma de X es porque está duplicado y se llama cada uno de sus bracitos cromátida hermana. Nada más estoy repitiendo. De celular, una vez que estos se separan, ¿verdad? Una vez que las cromátidas hermanas se separan, cada uno se denomina otra vez cromosoma, ¿verdad? Un cromosoma independiente, como lo estamos viendo acá abajo. Hasta ahí vamos claros, muchachos. ¿Alguna duda? Por mi parte está bien, profe. Ok. Ok, entonces vamos a ver la división mitótica. Ya vimos que en la interfase, ¿verdad? La interfase es donde se incluyen las fases G1, S, G2. Ok, en esta interfase, la envoltura nuclear está formada. O sea, el núcleo, la envoltura que envuelve el núcleo está ahí. Después, el material genético o el ADN está en forma de cromatina. Hay un nucleolo. ¿Ven? El nucleolo está ahí. Y también tenemos un par de centriolos que están bastante cerca uno del otro. Ahora, cuando empieza la mitosis, vamos a ver que varias cosas. La membrana celular, la membrana nuclear se desintegra, ¿verdad? Los cromosomas se condensan, entonces empiezan ya a verse como de compactos, ya, como cuerpitos, como, ¿verdad? Ya no como una mancha oscura, sino empiezan a verse ya como cuerpos. Ay, disculpen, muchachos. Perdón. No le había quitado el volumen. Ok, entonces empiezan a verse los cromosomas, ¿verdad? Ya a hacerse visibles como filamentos, esa era la palabra. Después se empieza a formar entre los centriolos los microtúbulos del uso. Ay, pucha, perdón. Perdón, muchachos. Un segundito para apagar el volumen a esto. Disculpen. Ok, disculpen. Ahora bien, entonces se empiezan a formar el uso, ¿verdad? El uso que es de microtúbulos, los microtúbulos del uso. Y después, esos microtúbulos del uso se unen al cinetocoro. El cinetocoro es una proteína que cubre el centrómero, ¿verdad? Ese cuerpito que yo les dije que unía las cromátidas anteriormente, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, ese cinetocoro va a cubrir esta parte. Ok, entonces los microtúbulos del uso se unen al cinetocoro de los cromosomas duplicados
y luego empiezan como a tirar, ¿verdad? Empiezan a jalar de un polo y del otro polo hasta que empiezan a alinearse en el ecuador, ¿verdad? Eso sería en la metafase. Ahora, algo importante, vean que en la mitosis, eso sería un par de cromosomas homólogos y eso sería otro par de cromosomas homólogos, o sea, hay uno materno y uno paterno, de diferentes colores, ¿verdad? Entonces, vean que aquí los cromosomas se alinean uno a la par del otro, o sea, los cromosomas homólogos, no sé, uno materno y uno paterno y el cromosoma 1 materno se alinean uno a la par del otro. Y a la par el cromosoma 2 paterno o materno, ¿verdad? Paterno y el cromosoma 2 materno. Pero lo importante ahí es que vean que se alinean uno a la par del otro. Eso es importantísimo. Entonces, como les dije, ya en la metafase están alineados en el ecuador y ahí de los centriolos empiezan a jalar, ¿verdad? Hacia cada uno hacia su polo, empiezan a jalar y a jalar hasta que los separan. Entonces, una vez que esos cromosomas homólogos que estaban duplicados se separan, entonces cada una de esas cromátidas hermanas que los conformaban se convierten en cromosomas ya, ¿verdad? Ya sería un cromosoma independiente cada uno de esos. Entonces vean que cada una de esas copias va uno para un polo y una copia del otro cromosoma, digo, del cromosoma para el otro polo. O sea, quiere decir, este cromosoma materno envía una copia para cada lado y este cromosoma paterno 1 envía una copia para cada lado. Este cromosoma paterno 2 envía una copia para cada lado y este cromosoma materno 2 envía una copia para cada lado. Eso es en la anafase. También luego de verdad de que ya cada uno de los cromosomas o cada uno de los cromosomas que llega a cada polo, una vez que llega a cada polo, empieza a formarse nuevamente la envoltura nuclear, los cromosomas ahí empiezan a distenderse nuevamente, ¿verdad? Empieza a formarse el nucleolo, ¿ok? Es casi que lo opuesto, ¿verdad? A la profase. Y después, ¿qué más? Ah, bueno, estos son microtúbulos, ¿verdad? Esto que están viendo aquí, son microtúbulos que se empiezan a deslizar uno con otro y empiezan a alejar cada vez más la célula. ¿Ok? Y después, bueno, ocurre la citocinesis, que la citocinesis es el cito es célula y cinesis viene de movimiento. Entonces se forma un anillo de microfilamentos acá, ¿verdad? Que lo que hace es estrangular la célula, ¿verdad? Que se está dividiendo hasta que la separa. Ok, básicamente eso sería. En las células vegetales es un poco diferente, ¿verdad? Ahí no tenemos centriolos y también no se podría llevar a cabo la citocinesis tan fácil porque hay una pared celular rígida, ¿verdad? Que no permite que la célula se divida. Entonces, lo que va a pasar es que del aparato de Golgi van a salir membranas, ¿verdad? Llenas de carbohidratos, rodeadas obviamente de membrana, porque son vesículas. Entonces, esas vesículas, ¿verdad? Que están rodeando, como les dije, carbohidratos, que sería en este caso celulosa, empiezan a depositarse en la línea media de la célula, ¿verdad? Empiezan a depositarse y a fusionarse entre ellas hasta que se forma lo que se denomina una placa celular. Entonces vean que la célula cuando inició tiene este tamaño, ¿verdad? Y la célula hija que sale es de la mitad del tamaño, pero tiene igual la misma información, la misma cantidad de material genético, nada más que es de la mitad del tamaño. Obviamente después iría creciendo, ¿verdad? En la raíz hay una zona de diferenciación y de crecimiento igual, en donde la célula crece, se diferencia y ya después forma el tejido que le tocó. Que le tocó.
Entonces, a manera de repaso, la división meiótica, bueno, la vamos a ver ahora, y la división mitótica. En la división mitótica hay una división del núcleo, ¿verdad? Que es lo que se denomina mitosis, y una división del citoplasma, que se denomina citocinesis. También, vamos a ver, se producen dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. ¿Ok? Y la mitosis solo ocurre en las células somáticas, o sea, en las células del cuerpo, ¿verdad? Mientras que la meiosis solo ocurre en las células que producen gametos. Ahí les dejé algunas actividades, un par de preguntas para que puedan hacerlas en algún momento, ¿verdad? Como definir qué es mitosis y citocinesis, qué sucede si la citocinesis no ocurre después de la mitosis, ¿verdad? Defina los siguientes términos: centrómero, telómero, cromátida, cromátida hermana, digamos. Describe y compara el proceso de citocinesis en células animales, en células vegetales. ¿Cuáles son y qué proceso se lleva a cabo en cada una de las fases de la interfase en eucariontes? Y cómo ocurre la fisión procarionte en bacterias. ¿Verdad? Son algunas preguntas ahí que les puede servir para repasar. O si tienen alguna duda, pues lo repaso aquí mismo, ¿verdad? Ok, o me preguntan, igual siempre ahí por el grupo de WhatsApp me pueden hacer cualquier pregunta. Si quieren reunirse conmigo, me escriben y nos podemos poner de acuerdo, no sé, para hacer una reunión en Zoom o así, ¿verdad? Ok, o varios se pueden poner de acuerdo, eso no hay ningún problema. Vamos a ver capítulo 10, que sería la meiosis, bases de la reproducción sexual. Ok. Entonces ya vimos que la división mitótica es donde la célula hija es genéticamente idéntica a la célula madre, se forman dos células hijas. Esta no hay fusión de gametos. Y básicamente eso sería, ¿verdad? Y bacterias en división, paramesis, ya vimos que hay algunas plantas que tienen reproducción asexual, algunos animales, hidras, por ejemplo, que son familia de los nidarios, o de los corales más bien, pero viven en agua dulce, también generan como clones, ¿verdad? Apegados al cuerpo de ellos, que luego se desprenden y forman un nuevo individuo. Entonces vamos a ver el cariotipo. Cario significa núcleo y tipo significa ejemplar. Entonces, el cariotipo son todos los cromosomas que tiene una célula representados en una imagen. Por ejemplo, aquí estamos viendo un cariotipo de las células humanas. Ok, entonces pueden ver, vamos a ver, dice cromosoma. Ok, podemos ver entonces, vamos a enfocarnos en esta parte. Aquí estamos viendo, como les decía, un par de cromosomas homólogos. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo, ¿verdad? En cada par hay uno que es paterno y uno que es materno. Ok, se les dice homólogos porque portan información similar, ¿verdad? Por ejemplo, en este cromosoma homólogo, tal vez este gen de aquí es, no sé, imaginen ustedes el lóbulo de la oreja despegado. Y este de aquí es el lóbulo de la oreja pegado, ¿verdad? Entonces, digamos que la madre tenía la oreja pegada y el padre tenía el lóbulo suelto. Ahora bien, siempre en ese cromosoma 1, ¿verdad? Nada más para que sepan y recuerden lo que era un locus, siempre en esa posición, ¿verdad? Va a haber o va a estar la información de la forma de la oreja, ¿ok? De la forma del lóbulo de la oreja. Y así es con todo, ¿verdad? Entonces cualquier ser humano del planeta va a tener la forma del lóbulo de la oreja en ese gen de ahí, ¿ok? Que les acabo de encerrar. Ahora ustedes se preguntarán, pero qué raro, ¿por qué aparecen una X ahí, ¿verdad? ¿Por qué están en forma de X esos cromosomas? Y es porque están duplicados. Si una célula no se fuera a duplicar,
ustedes encontrarían solo un palito para cada uno. Pero como esta célula se va a duplicar, ustedes pueden ver 2 copias de cada cromosoma. Entonces, cuando las 2 copias están unidas, de cada cromosoma están unidas, se denominan cromátidas hermanas. Aquí lo único que estoy haciendo es repitiendo, ¿verdad? Para tratar de que quede más claro. Ok, entonces al final de cuentas, bueno, no, así está bien, porque si no me extiendo. Después, vean que hay 46 cromosomas en total, 23 pares, y los últimos, el par número 23, es el cromosoma, los cromosomas sexuales, ¿verdad? Que en este caso son X y Y, ¿verdad? Son los cromosomas más pequeños y cuando hay una combinación de cromosomas XX sería mujer y cuando hay una combinación de cromosomas XY sería hombre. Entonces, si ustedes les presentan un cromosoma o un cariotipo, ustedes pueden saber si es de un humano, ¿verdad? O de cualquier otro animal, si es hembra o si es macho. Después, cuando una célula tiene el juego completo de cromosomas, que en nuestro caso es 46 cromosomas, entonces se dice que esa célula es diploide. ¿Ok? Y cuando una célula contiene solamente la mitad del de la cantidad de cromosomas, se le denomina haploide, ¿verdad? Entonces, haploide se denomina con una N. ¿De qué dice mi mouse? Un segundo. Aquí. N sería para representar haploides y 2N sería para representar las células diploides. En nuestro caso, los células haploides serían los gametos que tienen 23 cromosomas cada uno. ¿Ok? Entonces, acuérdense que también en la meiosis los cromosomas, como ya lo vieron ahí, se duplican antes de la división, ¿verdad? Porque así tienen ustedes, vamos a ver, 46 son 92 cromosomas en total, ¿verdad? Pero de esos 92 cromosomas, en la meiosis 1, o sea, en la primera división celular, que ahora vamos a ver, cada una de las células va a tener 46 cromosomas. Y luego en la meiosis 2, o sea, en la segunda división celular, cada una de esas va a tener la mitad, 23, ¿verdad? Entonces, por eso es que ocurren 2 divisiones del núcleo y 2 divisiones del citoplasma, ¿verdad? Claro. Ok, entonces en la división meiótica, las células hijas tienen la mitad de la información genética que la célula madre. La reproducción sexual, ¿verdad? Es donde se da la fusión, es donde se da una fusión de gametos, ¿verdad? Cada uno de esos gametos, como ya vimos, tiene 23 cromosomas, entonces un óvulo con 23, un espermatozoide con 23, forma un cigoto de 46 cromosomas, ¿verdad? Que ya sería completo, sería diploide. Ocurre solamente en las células del sistema reproductivo y en las células que forman gametos, ¿verdad? La meiosis. Ahora bien, la reproducción sexual permite el intercambio de ADN entre sus individuos, ¿verdad? Por medio de la fusión de gametos. Ok, entonces eso sería, vamos a ver, cambios en el ADN producen mutaciones que forman alelos o formas alternativas de un gen. Ok, eso es lo que les decía, por ejemplo, con lo de la oreja despegada o la oreja pegada del lóbulo, o con lo de los ojos verdes y negros. Entonces, por ejemplo, permite que, si ustedes vean así, si ustedes ven si tienen hermanos, ¿verdad? O sí, hermanos, ustedes pueden ver que aunque los hijos se parecen a sus padres, no son iguales a ellos, ¿verdad? Ustedes se pueden parecer mucho a sus padres y sus padres se pueden parecer mucho a sus abuelos, pero ustedes se parecen menos a sus abuelos y sus abuelos se pueden parecer mucho a sus tatarabuelos, pero ustedes se parecen, o los hijos de ustedes casi que ni se parecen en nada quizás a sus tatarabuelos, ¿verdad? Y eso es porque, vamos a ver, me estoy adelantando mucho, pero eso se llama una descendencia con modificación, ¿verdad? Que eso es donde actúa la selección natural. Entonces,
esa variabilidad genética solo se puede obtener a través de la reproducción sexual mediante el intercambio de ADN entre los diferentes individuos que ahí toman partida, ¿verdad? Eso es porque cuando ustedes o cuando algún familiar, no, digamos, cuando alguien se cruza con otra persona, los descendientes adquieren la mitad de los genes de la otra persona y la mitad de los de ustedes. Entonces, al final, va a haber una combinación ahí única. Ahora bien, esto de los cambios del ADN que producen mutaciones, ok, todos los alelos se forman a partir de mutaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes que inicialmente todos teníamos ojos negros, pero hubo una mutación en donde eh, alguien desarrolló ojos verdes, ¿verdad? Entonces, esos ojos verdes no tuvieron ningún, o sea, no fueron afectados por el ambiente, porque de haber sido afectados, digamos, si la persona le afecta y queda ciega a los 20 años, ya es una desventaja. Entonces, muy probablemente esa mutación no hubiera sido seleccionada por, valga la redundancia, la selección natural, ¿verdad? Pero simplemente lo que pasó ahí fue que hubo una mutación en el color, pero el ojo seguía funcionando igual y no se veía afectado tampoco, ¿verdad? Entonces, después pudo haber sido seleccionado, después vamos a ver que hay un tipo de selección que se llama selección sexual y todo. eh, digamos que ese color de ojo fue seleccionado por los habitantes de ese pueblo, de esa comunidad, y a cada vez les gustaba más esos colores, entonces todo el mundo trataba de reproducirse con alguien que tuviera ojos verdes. Entonces por eso es que se hicieron comunes los ojos verdes en ciertas zonas del mundo, en otras, otros colores quizás. Entonces, todos los alelos, lo que quiero decirles con eso, es que todos los alelos que existen surgieron a partir de mutaciones que de alguna u otra manera fueron ventajosas o que gustaron en la población, ¿verdad? Por ejemplo, em, vamos a ver qué otras mutaciones. Bueno, el pelo. Hay diferentes tipos de color de pelo, ¿verdad? Digamos que todos nuestros ancestros primitivos tenían pelo rojizo, pero en algún momento hubo pelo negro, que tal vez fue una ventaja porque se podía ocultar mejor en la noche o simplemente le gustó más a las hembras, entonces hubo una selección sexual ahí también, que es muy importante, después lo veremos. Entonces, al final, ese alelo se quedó en la población, o pelo lacio, pelo colocho, ¿verdad? Que hay pelo, o sea, lo que quiero decirles con eso es que todos los rasgos surgen por mutaciones. Entonces, si ustedes los ven, es porque en algún momento fueron o útiles o gustaron en la comunidad. Ok, entonces eso sería. Pero me explico en ese punto, muchachos. Si no, puedo profundizar un poco más. Sí, profe, a mí me quedó claro, yo sí voy entendiendo bien. Ah, bueno, ok. Pura vida, entonces. Cualquier cosa ahí me detienen. Ok, entonces todos los alelos, que son versiones alternativas de un gen, surgen por mutaciones. Es más, el color de la piel es un alelo. Bueno, está hecho por miles de alelos, ¿verdad? El color de la piel no es solo un gen. Muchísimos genes que interactúan, igual que el color de los ojos, ¿verdad? Simplemente yo lo estoy simplificando a decir que es un solo gen, ¿verdad? Pero normalmente casi que todos los rasgos son poligénicos, o sea, hay muchos genes que actúan ahí. Hay muy pocos que son solo un gen, como el de las orejas, el de los lóbulos de la oreja, o el cruzar los brazos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Cuando ustedes los cruzan, si los cruzan de una manera, es un gen. También hay gente que tiene como un cachito de pelo en la piel, como en la frente, como un piquito de pelo. Eso es un gen o lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? Solo uno. Entonces, igual la estatura, si uno tiene contextura delgada o gruesa, también son un montón de genes que actúan ahí. Claro, muchos influidos por el ambiente, ¿verdad? Pero sí.
Ok, entonces vamos a ver. Dice que la meiosis forma células haploides. Entonces ya vimos que este es una célula diploide, ¿verdad? La primera que estamos viendo es una célula diploide en donde cada uno de sus cromosomas, ¿verdad? Cada uno de sus 46 cromosomas está duplicado, ¿ok? Entonces, vean aquí, lo importante ahora es que ustedes sepan que en la meiosis los cromosomas homólogos ya no se alinean uno a la par del otro como en la mitosis, sino que se van a alinear un cromosoma homólogo sobre el otro. Ese sería el cromosoma homólogo 2, el par, ¿verdad? El par 2. Entonces se van a alinear uno sobre otro, ¿verdad? Ya no a la par, uno a la par del otro como en la mitosis. Entonces, justo como estamos viendo en esa imagen de ahí. Entonces, tenemos los cromosomas homólogos que forman una tétrada. Eso es lo que se denomina tétrada, es cuando se coloca uno encima del otro muy cerca, ¿verdad? Y después, cada uno de esos cromosomas homólogos, vean que aquí el cromosoma homólogo amarillo, o materno, digamos, va hacia un lado y el cromosoma homólogo paterno va hacia el otro, ¿verdad? Entonces, eso sería, en la meiosis 1 se forman dos células que son diploides, sí, ajá, dos células que solo tienen, solo tienen 23 cromosomas, pero duplicados. Y después en la meiosis 2, esos cromosomas, esas células con cromosomas, con 23 cromosomas duplicados, se van a separar y van a dejar, o sea, esas cromátidas hermanas se separan y dejan solamente un juego de cromosomas en cada uno de los gametos. Ok. Básicamente así sería. Y después la meiosis es esencial para la reproducción sexual, como ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, la célula progenitora diploide, que es 2N, se da una división meiótica, produce gametos que son haploides, y la fusión de dos gametos haploides me crea un cigoto diploide de nuevo. Entonces vamos a ver qué pasa en la meiosis. En la meiosis, en la profase 1, ¿verdad? Porque la meiosis, estamos en la meiosis 1, ¿verdad? En la meiosis 1, específicamente en la profase, aquí va a pasar que la membrana celular, la membrana nuclear, perdón, empieza a desintegrarse, los cromosomas empiezan a condensarse, ¿verdad? Igual que en la mitosis, en ese caso, o sea, que se condensan, pero la diferencia es que aquí se van a colocar un cromosoma homólogo encima del otro, ¿verdad? Entonces vean que van a estar unidos, van a estar tan pegados, que esos cromosomas homólogos que forman esas tétradas. Y en esa formación de tétradas empieza a haber lo que se llama un cruzamiento o entrecruzamiento. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Eso es que empiezan a intercambiar material genético, o sea, en puntitas o partes de los cromosomas empiezan a intercambiarse entre el materno y el paterno, como ocurre aquí en un círculo, ¿verdad? Ahí ocurrió, cada una de esas piecitas se llama un quiasma. Quiasma es un fragmento que se intercambió de un cromosoma materno a un cromosoma paterno. ¿Ok? Después empiezan a formarse los microtúbulos del uso. Esos se asocian a los cromosomas, ¿verdad? A los cromosomas homólogos. Y luego cada uno de esos cromosomas homólogos, paterno y materno, empiezan a desplazarse hacia cada uno de los polos. Una cosa que es importantísima. Bueno, uno, es que los cromosomas homólogos se alinean uno encima del otro. Dos, es que no hay, vean aquí, no hay, se da lo que se llama, ay, ¿cómo se llama esto? Independiente, distribución aleatoria,
¿verdad? Una distribución, permítame un segundo, muchachos. Una distribución independiente. Es que no sabía si era independiente o aleatoria. Una distribución independiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, vean en el primer caso del primer par de cromosomas homólogos, el cromosoma morado está arriba, o sea, el paterno, digamos, está arriba y el materno está abajo. Pero en el que sigue, el materno está arriba y el paterno está abajo. Y en el que le sigue, digamos que ya no está ahí, pero puede ir el paterno arriba o el materno abajo o el materno arriba y el paterno abajo. O sea, es totalmente aleatorio. ¿Ok? Con los 23 pares de cromosomas más es totalmente aleatorio. Como pueden ir todos los paternos arriba, pueden ir un paterno arriba intercalado, ¿verdad? Y así, entonces es totalmente aleatorio. Y eso va a servir para, o es la base de la variabilidad genética en los espermatozoides y en los óvulos. Ok, entonces, bueno, ahí cada par de cromosomas homólogos se fue a un polo, o se está yendo en la anafase hacia uno de los polos. Luego viene lo que es la telofase, se forma un anillo de microfilamentos y se separa la célula. Ahora bien, viene la profase 2. En la profase 2, como ustedes saben, se formaron dos células, ¿verdad? Anteriormente, de ahí. Entonces, por eso estamos viendo dos acá, ¿verdad? 1 y 2. Entonces, y ahora sí, en la meiosis 2 va a ser muy similar a la mitosis. En este caso, este sería el cromosoma 1 paterno, ¿verdad? Habíamos dicho que morado era paterno. Y este sería el cromosoma 2 materno, ¿verdad? Y este sería el cromosoma 1 materno y el cromosoma 2 paterno. ¿Ok? Y vean que ya esos llevan quiasmas, ¿verdad? Aquí lleva un quiasma. Esa cromátida hermana lleva un quiasma y esta cromátida hermana lleva otro, al igual que las de abajo. Pero los de afuera no llevan ningún quiasma. O sea, este no lleva quiasma, este no lleva quiasma, este no lleva quiasma, ni el de a la par, ni este tampoco. ¿Verdad? Entonces, en la metafase es igual que en la mitosis. Los cromosomas homólogos se alinean uno a la par del otro, ¿verdad? En el ecuador, uno a la par del otro. Luego, esos cromosomas o duplicados o homólogos se separan, ¿verdad? Las cromátidas hermanas que los conforman se separan y ya forman un cromosoma independiente en la anafase 2. Después se divide en la telofase 2 y se forman 4 células haploides. Entonces vean que aquí, vean que por ejemplo, los cromosomas que conforman estos gametos no son iguales, ¿verdad? Vean que aquí era una copia del cromosoma 1 paterno, ¿verdad? Y 2 materno, pero ese 2 materno tiene un quiasma. Y vean que este 2 materno de abajo no tiene quiasma. Uno materno, perdón. Y este tiene un quiasma, ¿verdad? También. Entonces vean que no son iguales. Si ustedes se ponen a compararlos, no son iguales. Ahora, imagínense eso, que eso pasa con 23 cromosomas, ¿verdad? 23 cromosomas que los conforman, ¿verdad? Habrían 23 diferentes, con diferentes quiasmas y todo. Entonces, eso traería muchísima variabilidad genética a cada uno de los espermatozoides. Por eso es que ninguno es igual, ¿verdad? Justamente por eso. Entonces, la distribución aleatoria es la que hace que los espermatozoides no sean iguales. Y tras de eso, ¿verdad? No estamos contando los quiasmas o el entrecruzamiento que hay entre los cromosomas homólogos, ¿verdad? Durante la profase. Todo eso le da muchísima variabilidad genética y hace que ningún espermatozoide ni óvulo sean iguales. Ahora vamos a ver. Entonces, otra vez a ilustrarles ahí en lo que consiste la distribución aleatoria o distribución independiente de los cromosomas homólogos.
Vean aquí tenemos, o los cromosomas, más bien, los mosquitos tienen solo 6 cromosomas, o sea, tienen solo 3 pares de cromosomas homólogos. Entonces aquí tenemos un cariotipo de los mosquitos, ¿verdad? Ellos solo tienen 3 pares de cromosomas homólogos. Entonces, si yo me pongo a sacar todas las combinaciones posibles, voy a sacar 8 combinaciones posibles. Vamos a ver. Sí, porque es 2 a la 3. Bueno, no me hagan caso en esto, perdón. Ok, entonces vean aquí saqué todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Que ocurrirían en la metafase de la meiosis. Entonces vean que con solo 3 cromosomas tengo 4 posibilidades, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes con 23 cromosomas homólogos, hay 8 millones de combinaciones. Imagínense 23, la combinación de 23 cromosomas homólogos, ¿verdad? Me da 8 millones de posibilidades de tener óvulos o espermatozoides iguales. Diferentes, perdón. Ahora, tras de eso, hay que sumarle la recombinación genética o el cruzamiento o entrecruzamiento que ocurren entre las cromátidas hermanas, ¿verdad? Que ocurre durante la profase, ¿verdad? Ven aquí, se están formando las tétradas y se da intercambio de material genético entre un cromosoma homólogo y el otro. Entonces ahí se forman estos quiasmas que le dan más variabilidad genética a los cromosomas, a los espermatozoides y óvulos. También la fusión de gametos aumenta la variabilidad genética. Imagínense si yo produzco espermatozoides y puedo producir 8 millones de combinaciones diferentes y una mujer, ¿verdad? Puede producir otros 8 millones de combinaciones diferentes. Entonces, tener un hijo igual sería una posibilidad entre 64.000 millones de hijos, ¿verdad? Habría que tener 64.000 millones de hijos para que sean iguales. Pero eso sí, aquí no estoy contando los quiasmas que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque eso le da más variabilidad. Entonces casi que es imposible. También acá les dejo características, bueno, cuadro comparativo, ¿verdad? Entre la mitosis y la meiosis, ¿verdad? Que la meiosis ocurre solo en células productoras de gametos, la mitosis en somáticas, el número final de cromosomas en una célula o un gameto sería haploide y en una célula somática sería diploide. Las células hijas que se producen en la mitosis son 2, en la meiosis son 4. El número de citocinesis, o sea, divisiones de citoplasma, es 1 en la mitosis, 2 en la meiosis. La función, ¿verdad? Que para lo que sirve la mitosis sería desarrollo, crecimiento, reparación, mantenimiento de tejidos, ¿verdad? Que es lo mismo básicamente, y reproducción asexual. Mientras que en la meiosis sería formación de tejidos para la reproducción sexual y variabilidad genética, y brindar variabilidad genética. Y en las fases, no hay fases equivalentes a la meiosis 1 en mitosis, y en la meiosis ocurre entrecruzamiento en las tétradas que suceden en la profase 1. Algunas actividades, unas preguntas ahí para que hagan en la casa. ¿En cuál etapa de la meiosis se preparan los cromosomas homólogos? Se separan, perdón, los cromosomas homólogos. Define los siguientes términos: cariotipo, cromátida hermana, haploide, diploide, ¿verdad? Que gusten. Describa cómo la meiosis proporciona variabilidad genética. Vimos eh, tres formas. ¿En qué se diferencia la mitosis de la meiosis? Hay un cuadro ahí comparativo, pero la idea es que lo traten de sacar ustedes. ¿Y qué es el cruzamiento o entrecruzamiento y en qué etapa de la meiosis ocurre? Básicamente eso sería. Un segundito.
Ok. Mira, ahí hace mucho estaba afuera. Vamos a ver. Ok, entonces eso sería básicamente. Vamos a dejar de grabar.